Bienvenidos. Vamos a tratar hoy un tema de importancia capital dentro de la medicina, insuficiencia respiratoria. Un tema complejo, un tema de la práctica clínica diaria y un tema que realmente el estudiante y el médico debe dominar. Yo voy a tratar de documentar un poco la historia y tratar de aplicar conceptos de insuficiencia respiratoria que, como ustedes se imaginarán, tienen una base fisiopatológica muy importante. Así que bueno, a partir del desarrollo de un caso clínico, una historia real de una paciente, voy a tratar de, que ustedes tengan una visión más real de este tema. Por eso el subtítulo es Del dicho al hecho. Esta es la agenda de temario que vamos a tratar. Vamos a hacer un recuerdo de fisiología y fisiopatología. Vamos a tratar los mecanismos de hipoxemia e hipercalmia. Vamos a hablar acerca de la clasificación de la insuficiencia respiratoria, del concepto de tratamiento y un tema que es no menor y que genera mucho problema a la hora de manejo de pacientes, que son los riesgos de la oxigenoterapia no controlada. Les presento primero el caso. Nuestra paciente Amalia tiene 67 años, consulta por cefaleas y porque le falta el aire, o sea, por disnea, en una guardia. La disnea es progresiva y la cefalea es frontoparietal y es muy intensa. Amalia tiene una larga historia de enfermedades, es fumadora, con un IPA alto, 70, es obesa, con un índice de masa corporal de 45, es hipertensa desde los 50 años, diabética de reciente diagnóstico y tiene hipotiroidismo, una depresión y dislipidemia. Es decir, una suma de patologías importantes. Está medicada en consonancia con sus diagnósticos, con levotiroxina para el hipotiroidismo, rosuvastatina para su dislipidemia, metformina para la diabetes. La hipertensión está manejada con enalapril y amlodipina, la depresión con escitalopram y utiliza el prazolam también en forma regular. En la guardia le detectan una saturación de oxígeno del 68%, por lo cual deciden internarla. En primer lugar, quiero recordarles que la saturación de oxígeno es un parámetro importante porque hoy está disponible en prácticamente todos los lugares, pero es un parámetro que hay que saber interpretar con muchas precauciones porque puede generar errores o dificultades. Esta es la famosa curva de disociación de la oximoglobina con la forma clásica de la S itálica, donde ustedes pueden observar como que para una PO2 de 60 milímetros de mercurio corresponde a una saturación de 90%. Esta es la famosa rodilla de la curva de disociación de la oximoglobina, que nos muestra que nos muestra que la curva se puede dividir en dos partes. La parte izquierda, que es la parte más plana, la parte más amesetada, en la cual pequeñas modificaciones de la PO2 o modificaciones de la PO2 inclusive significativas, como por ejemplo bajar de 100 a 80, van a traer muy pocas modificaciones en la saturación de oxígeno. En cambio, en la parte derecha de la curva, ustedes pueden ver cómo al caer tan abruptamente, pequeñas modificaciones de la PO2 van a generar modificaciones significativas en la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Ahora,
Recuerden que la saturación de oxígeno normal de la sangre es de 97%, que el elemento que nosotros utilizamos para medir, o sea, los oxímetros de pulso, son elementos que tienen un margen de error de por lo menos más o menos 2%, que es un margen importante cuando uno lo toma como elemento decisorio, y que además hay factores externos que pueden modificar la lectura, como por ejemplo el color de la piel, como por ejemplo el color de la uña, o si la uña está pintada o no, como por ejemplo la luz ambiental. Así que si bien es un parámetro útil porque es un parámetro fácil de obtener en la cama del enfermo o al lado del enfermo, es un parámetro que debe ser tenido en cuenta con todas sus limitaciones. Aquí tienen ustedes documentado cómo la curva de disociación de hemoglobina puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda por factores como el pH de la sangre, como el difosfoliserato o la temperatura corporal. Esto también incide a la hora del análisis de la oximetría y también debe ser tenido presente. Por lo tanto, para el médico que está en formación, la oximetría de pulso es un dato importante, es un dato relevante, hay que tenerlo presente, pero también hay que saber que existen factores de error y existen condiciones fisiológicas o fisiopatológicas, si se quiere, que pueden condicionar la medición que yo tengo del paciente. Entonces, la insuficiencia respiratoria se diagnostica no con saturación de oxígeno, sino con gases en sangre arterial. Y estos son los gases en sangre de Amalia. Noten ustedes que tiene un pH de 7,24, un pH que está en el rango de acidótico, que tiene una PCO2 de 77,9, prácticamente 80 milímetros de mercurio, o sea, muy alta, con una PO2 consistentemente baja con esto, y parámetros metabólicos como el aumento del bicarbonato y el aumento reflejado por el exceso de bases positivos, que nos habla de un componente metabólico, además del componente respiratorio. Es decir, como ustedes ven en este gráfico, una aproximación rápida al estado ácido-base, además de analizar el componente de oxígeno, es decir, si está el paciente hipoxémico, como en este caso con saturaciones bajas, es analizar el pH. Si el pH está acidótico, como en este caso, y la PCO2 está alta, el paciente tiene una acidosis respiratoria. Pero en este caso, la acidosis respiratoria tiene un componente de corrección, es decir, tiene retención de bases por parte del riñón, con lo cual el exceso de bases se torna positivo, el bicarbonato se torna alto. Podemos definir la insuficiencia respiratoria o insuficiencia respiratoria en aquel paciente que tiene una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio combinado con una PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria puede ser según criterio evolutivo, en aguda o crónica, referido básicamente a la presencia o no de mecanismos compensadores. A su vez, la insuficiencia respiratoria se clasificará en tipo hipoxémico, como sucede en un distrés respiratorio agudo del adulto o una neumonía severa, y tipo hipoxémico hipercádmico, que a su vez puede tener parénquima pulmonar sano o parénquima pulmonar enfermo. Parénquima pulmonar sano, es decir, las causas
pulmonares, la depresión del sistema nervioso, por ejemplo el uso de sedantes, las enfermedades de la caja torácica o neuromusculares. Ese tipo de enfermedades producen, con pulmón sano, producen una retención de anhídrido carbónico. Y con pulmón enfermo, el ejemplo típico es la EPOC. Volviendo a nuestra paciente, Amalia es internada, tiene un hematocrito de 50%, que es alto, con una función renal normal y una función hepática normal también, reflejada por un TP del 100%. Se le pide un dímero D, que no da muy alto, 245 nanogramos por mililitro. Se le pide un ecodoppler venoso de piernas, que es normal, y una angiotomografía que sale negativa, con algunos signos de enfisema pulmonar. Recuerden que la paciente tiene un IPA elevado. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, retrospectivo, es si estos estudios que se solicitaron en la guardia se justifican o aplican al caso clínico. Y bueno, ya verán ustedes las características distintivas. Volviendo a la clasificación de la insuficiencia respiratoria, con hipercapnia o sin hipercapnia, con parénquima sano o con parénquima patológico, si tiene hipercapnia, las causas más comunes de insuficiencia respiratoria hipercálmica con parénquima patológico son la EPOC o el asma agudo grave. Y con parénquima sano, la intoxicación por sedantes, las enfermedades neuromusculares, la apnea del sueño y la obstrucción de la vía aérea mayor por ejemplo, un cuerpo extraño. Si el paciente no tiene hipercapnia, debemos pensar también en algunas enfermedades pulmonares crónicas, como la EPOC, el asma aguda grave, la presencia de bronquiectasia, enfermedades intersticiales, o enfermedades pulmonares agudas, localizadas como la neumonía o el tromboembolismo de pulmón, o difusas como un edema agudo de pulmón, cardiogénico o no cardiogénico, o sea, distrés respiratorio agudo del adulto. Esta es una rápida ubicación, esta es una clasificación muy simple que teniéndola presente rápidamente nos va a permitir ubicarnos dentro de las patologías que puede llegar a tener un paciente. Y esto es de suma importancia a la hora de evaluar un paciente con insuficiencia respiratoria y a la hora de solicitar los estudios complementarios. Pero vamos a profundizar un poco el tema. A la paciente posteriormente se le pide una espirometría que muestra una restricción moderada, que mejora parcialmente con broncodilatadores, con una curva de morfología obstructiva. Se le pide un ecodoppler cardíaco que muestra dilatación de la aurícula izquierda con una fracción de eyección preservada del 66%, dilatación de las cavidades derechas con función sistólica del ventrículo derecho conservada, representada por el TAPSE de 19.8 milímetros. TAPSE es el movimiento del plano de la válvula tricúspide hacia la pared libre del ventrículo derecho, con motilidad segmentaria y global conservada, una válvula aórtica sin lesiones significativas y una insuficiencia tricúspide moderada que muestra una presión sistólica pulmonar de 66 milímetros de mercurio. O, como el mejor parámetro para evaluar esto, que es la velocidad de regurgitación tricúspidea de 3.76 metros por segundo. Cuando es mayor a 2.8, prácticamente tenemos la certeza que un paciente tiene hipertensión pulmonar. O sea, la conclusión del ecodoppler cardíaco es que la paciente tiene hipertensión pulmonar que cuando es por encima de 50 es severa, con repercusión sobre sus cavidades derechas. Recordando algunos conceptos fisiológicos de la respiración, el transporte de oxígeno desde el aire ambiente a los tejidos tiene que pasar por distintas estructuras que
que tienen que estar adecuadas o que tienen que estar sanas para lograr una correcta oxigenación a nivel tisular. Ustedes recuerden que el oxígeno es vital y es importante en todos los procesos de respiración celular. Por lo tanto, la primera estructura que tiene que estar sana es el pulmón. El pulmón, a través de su función de ventilación, permite la incorporación del aire fresco. Después hay un momento de difusión en el cual el oxígeno tiene que alcanzar el capilar pulmonar y tiene que incorporarse al glóbulo rojo. Este proceso de difusión está manejado además por la perfusión de estos capilares. Y bueno, por supuesto, una vez que el oxígeno o el glóbulo rojo llega a través de los capilares a los tejidos, tiene que haber otro proceso de difusión hasta los tejidos para que los distintos músculos u otros elementos tisulares puedan incorporar el oxígeno y hacer su proceso de oxigenación. Es decir, la oxigenación de los tejidos es un proceso complejo que implica el paso o el transporte del oxígeno desde el aire ambiente hacia el interior, y es un proceso que puede estar alterado en múltiples pasos o múltiples mecanismos. Aquí lo tienen documentado de otra forma. El oxígeno del aire inspirado es de alrededor de 159 milímetros de mercurio. Ya llegando a la tráquea ya hay cierta reducción y tenemos 10 milímetros de mercurio menos, 150 milímetros de mercurio en cifras redondas, y va a llegar al alveolo una PO2 de 100 milímetros de mercurio, que eso es lo que se va a incorporar a la sangre arterial y después va a ser transportado a los tejidos. Los tejidos va a cargarse de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, por la circulación venosa, va a volver al corazón y va a tener que ser eliminado a través del aparato respiratorio. Esto que ustedes ya conocen tiene como factor fisiológico importante tener presente la membrana alveolo-capilar famosa, el espacio intersticial que existe entre el alveolo y el capilar pulmonar que tiene que ser atravesado por el oxígeno. Aquí tienen dibujado un alveolo, tienen dibujado un glóbulo rojo y tienen el espacio de 0,5 micras que anatómicamente existe entre el alveolo y el capilar pulmonar. Ese espacio tiene que ser atravesado por el oxígeno y tiene que ser incorporado al glóbulo rojo. Esta transferencia se hace rápido, por poco tiempo. Prácticamente, si uno pudiese medir el tiempo de tránsito de un glóbulo rojo por el capilar, en menos de la cuarta parte de este tiempo de tránsito se produce la difusión. En la medida en que no haya un engrosamiento o no haya una dificultad de la transposición del oxígeno del alveolo al capilar. Es decir, esto se hace rápido, pero si existiese alguna condición que dificulta esta difusión, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, y el tiempo de tránsito del glóbulo rojo a nivel del capilar se acelera, por ejemplo, en estado hiperdinámico, que podría suceder en una situación de sepsis, en una situación de hipotensión, en una situación de ejercicio. Entonces, se acelera el tiempo de tránsito y el glóbulo rojo podría no llegar a cargarse de oxígeno, con la consiguiente hipoxemia.
Y como nosotros estamos midiendo la carga de hemoglobina, la carga de oxígeno por parte de la hemoglobina, vamos a tener desaturación de oxígeno, medida a nivel periférico. Es decir, la transferencia de gases es un proceso dinámico, es un proceso que tiene una rapidez para ejecutarse, pero en condiciones patológicas, ya sea por aceleración del tiempo de tránsito del glóbulo rojo o sumado a alguna alteración de la difusión, puede traducirse en hipoxemia. No está de más y es muy importante considerar que la insuficiencia respiratoria no solamente implica alteraciones a nivel del pulmón, y esto es algo que se debe tener muy presente, porque es sumamente frecuente encontrar pacientes con insuficiencia respiratoria de causa no respiratoria propiamente dicha. Por ejemplo, pacientes que tienen una ACV con pérdida del estímulo central podrían manifestarse por insuficiencia respiratoria, pacientes que tienen trastornos en su caja torácica, como sifoscoliosis acentuada, que tienen trastornos neuromusculares que afectan o la médula o la conducción nerviosa, en enfermedades neuromusculares o el músculo en sí. Pacientes que pueden consultar por signos o síntomas de insuficiencia respiratoria, con pulmones sanos. Entonces, así como lo mostramos en la clasificación de insuficiencia respiratoria, les muestro este esquema para que tengan presente siempre características o elementos no propiamente del pulmón en la evaluación de la insuficiencia respiratoria. Esto que tienen aquí ustedes documentados son los clásicos mecanismos de hipoxemia, como aprendieron en cursos anteriores. La hipoventilación es el más común. Por supuesto, todos los mecanismos de hipoxemia tienen PO2 baja. La hipoventilación es el más común. La hipoventilación se manifiesta o se caracteriza porque tiene una PCO2 alta y un gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal. El gradiente alvéolo arterial de oxígeno es un elemento clave en la interpretación fisiopatológica de los mecanismos de hipoxemia. Es muy simple de calcular, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, y es un dato que nos ayuda muchísimo en la interpretación del cuadro de los pacientes, como ustedes verán en las siguientes diapositivas. El A mayor la A mayúscula es el A alveolar y el A minúscula es el A arterial. Los pacientes con hipoventilación tienen gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal. Si el problema es la difusión obviamente va a tener PO2 baja, la PCO2 va a ser normal o va a estar baja y el gradiente va a estar aumentado. Si el problema es un shunt o cortocircuito, la PO2 va a estar baja, la PCO2 va a ser normal o baja y el gradiente va a estar aumentado. Pero si el paciente tiene hipoxemia por desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, y desde ya les digo que es la causa más común, los pacientes van a tener PO2 baja, van a tener PCO2 normal, pero también puede ser alta, y el gradiente va a estar muy aumentado, muy incrementado el gradiente alvéolo arterial de oxígeno, lo cual habla de desequilibrio ventilación-perfusión. Menciono dos causas más de hipoxemia que hay que tener presentes. Uno es lo que pasa en la montaña, o sea, la baja presión inspirada de oxígeno, que podemos ver en nuestra cordillera, pero además un mecanismo más que es el de la presión venosa mixta de oxígeno baja. Esto es una situación que se produce en condiciones de mala perfusión tisular, es decir, shock,
donde la extracción de oxígeno por parte de los tejidos es muy alta y por lo tanto la sangre venosa que se devuelve a la circulación tiene muy bajo contenido de oxígeno. Y si se le suma cierta condición de aumento del tránsito, del tiempo de tránsito del glóbulo rojo por la membrana alveolo-capilar, entonces puede complicar y puede generar hipoxemia. Acá tienen ejemplos. El ejemplo clásico de la hipoventilación son las patologías del sistema nervioso, patologías neuromusculares o con mucha frecuencia las sobredosis sedantes. Las alteraciones de difusión se ven en la fibrosis pulmonar y se ponen en manifiesto básicamente ante el ejercicio. El shunt o cortocircuito es también una causa común. Uno lo ve en las neumonías, la puede ver en malformaciones pulmonares, en las atelectasias, donde la sangre no logra oxigenarse porque no pasa por el capilar. Y el desequilibrio BQ se ve básicamente en las enfermedades obstructivas, que son muy frecuentes, en la EPOC básicamente y el asma grave. Acá tienen ustedes la ecuación del gas alveolar, que es muy simple de obtener en algunos de los calculadores que están en los celulares, pero básicamente uno debe conocer los conceptos fisiopatológicos relacionados a esto. Y yo quiero recalcar y jerarquizar la importancia de calcular en un paciente con insuficiencia respiratoria, utilizar la ecuación del gas alveolar y utilizar el gradiente alveolo arterial de oxígeno como parte de la interpretación fisiopatológica de un paciente con insuficiencia respiratoria. La presión alveolar de oxígeno dependerá de la presión inspirada de oxígeno, que corresponde a la fracción inspirada de oxígeno por la diferencia entre la presión barométrica y la presión de saturación del vapor de agua. La presión barométrica 760 milímetros de mercurio, la presión del vapor de agua en condiciones normales es 47 milímetros de mercurio. O sea que la presión alveolar dependerá de la fracción inspirada de oxígeno por 713 milímetros de mercurio, menos la presión alveolar o arterial de CO2, que son equivalentes, dividido el cociente respiratorio, que es el cociente entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, que es un índice del metabolismo a nivel tisular. Como no lo podemos calcular, lo estimamos en 0,8, que es un valor promedio. Entonces, con esta ecuación del gas alveolar, nosotros podemos calcular rápidamente cuál es la presión alveolar de oxígeno, para poder calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. O sea, qué diferencia tenemos entre el oxígeno que está a nivel del alveolo y el oxígeno que nosotros tenemos en la sangre. De esta forma, nosotros fisiopatológicamente podemos razonar el problema que tiene un paciente y aplicar los mecanismos de hipoxemia que acabamos de ver. Veamos un ejemplo y veamos un dato que también es importante en la interpretación. Esta es la ecuación del gas alveolar que yo les acabo de presentar. Cuando el paciente tiene una PCO2 normal, 40 milímetros de mercurio, la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Pero fíjense ustedes qué pasa si por alguna condición asociada a la hipoventilación alveolar aumenta la PCO2, como el caso de Amalia, aumenta 78 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno va a ser de 51 milímetros de mercurio. Esto significa que la PCO2 es sumamente importante en la interpretación de los gases y en la interpretación de la insuficiencia respiratoria. Y si yo le resto la presión alveolar
a la presión alveolar de oxígeno le resto la presión arterial de oxígeno, obtengo el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que en el caso de Amalia, con estos gases en sangre, es de 3.5. Se considera normal hasta 12, es decir, es un gradiente bajo. Es un gradiente bajo. Y esto es fundamental, como ustedes van a ver, en la interpretación del cuadro fisiopatológico que lleva a Amalia a la consulta. Esto ya lo hemos visto, estas son simplemente para recordarles el cuadro, con las patologías que pueden generar insuficiencia respiratoria, y tenemos entonces en nuestra paciente una PO2 baja con una PCO2 alta y un gradiente prácticamente normal. Por lo tanto, debemos concentrarnos en este tipo de patologías como causa de insuficiencia respiratoria. Analicemos el otro componente de la insuficiencia respiratoria, o sea, el componente PCO2. Analicemos la hipercarbia. Y para ello les recuerdo que dentro del aire que ingresa a un pulmón tenemos un volumen que es de aproximadamente 150 mililitros, que va a estar en lo que se llama espacio muerto, o sea, toda la vía de conducción, espacio muerto anatómico, toda la vía de conducción que no va a participar en la hematosis, en el intercambio de oxígeno. Y sí va a participar lo que llega al espacio alveolar, que son aproximadamente 350 mililitros. O sea, esto hace un volumen tidal, un volumen corriente de 500 mililitros, como ven acá. Pero a esto se le suma la ventilación, si ustedes los quieren poner por minuto. Entonces, considerando una ventilación normal de 12 respiraciones por minuto, vamos a tener sobre 6 litros aproximadamente de ventilación total, vamos a tener 4 litros de ventilación alveolar y 2 litros prácticamente de ventilación de espacio muerto que se va a desperdiciar. Esto es lo que ofrece el pulmón a la circulación pulmonar para trabajar en el intercambio de gases. Si uno lo ve en este tipo de gráfico, uno puede ver que con una ventilación normal, como acabamos de recordar, básicamente vamos a tener una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Pero noten ustedes que las curvas, la característica que tiene esta curva, y no es una curva lineal, y cómo se modifica cómo se modifica rápidamente en la parte derecha del gráfico. De tal forma que pequeñas modificaciones de la ventilación alveolar van a llevar a importantes modificaciones en la PCO2. O, lo que es lo mismo, como les mostré previamente en la ecuación del gas alveolar y en el cálculo del gradiente, pequeñas modificaciones de la PO2 van a llevar, pequeñas modificaciones de la ventilación alveolar van a llevar a importantes modificaciones de la PO2. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, podemos decir que la presión arterial de CO2 y la presión alveolar son similares porque el CO2 es altamente difusible, dependerán de una constante y dependerá en forma directa de la producción de CO2 y en forma inversa de la ventilación alveolar. Este es el concepto y esta es la idea más importante a tener presente cuando un paciente analiza, tiene insuficiencia respiratoria y tiene hipercarbia. Esta es la idea que uno tiene que tener en la cabeza, básicamente. La producción de CO2, como ven en esta parte de la ecuación, es casi una constante. Hay muy pocas situaciones clínicas en las cuales se incremente significativamente la producción de CO2. Una podría ser la hipertermia maligna, una situación muy infrecuente, afortunadamente. Otra podría ser una hiperalimentación parenteral con
con alimentos muy ricos en anhídrido carbónico, cosa que tampoco se suele dar. Por lo tanto, cuando tenemos modificaciones en la presión arterial de anhídrido carbónico, debemos pensar en la ventilación alveolar, tal como se ve en este gráfico. Ahora, yo les recuerdo que la ventilación total tiene dos componentes, la alveolar y la del espacio muerto, y por lo tanto, despejando, la ventilación alveolar dependerá de la ventilación total menos la ventilación del espacio muerto. Con lo cual la ecuación la podemos documentar de esta forma. Es decir, que técnicamente nosotros podemos tener dos causas o dos situaciones puntuales y frecuentes de hipercadmia, o porque baja la ventilación total o porque sube la ventilación del espacio muerto. Entonces, cualquier cambio en la ventilación total que produzca un cambio en la presión arterial de anhídrido carbónico va a generar un cambio igual en la presión alveolar de oxígeno en sentido opuesto. Por lo tanto, la PO2 y la PCO2 tienen una relación implícita muy importante. Y es muy importante calcular la ecuación y utilizar la ecuación del gas alveolar y tratar de evaluar la repercusión que tiene la hipercadmia. Veamos entonces los mecanismos de hipercadmia. Así como vimos los mecanismos de hipoxemia, veamos los mecanismos de hipercadmia. Uno sería respirar aire con aumento de CO2, cosa que es muy complicada que pase, pero bueno, podría suceder en alguna situación. Pero el aumento de la producción de CO2 ya les comenté que es bastante infrecuente, por lo tanto tenemos dos elementos importantes. Uno es la hipoventilación y otro es la severa y baja relación ventilación-perfusión. Son los dos mecanismos básicamente que tenemos que tener presente cuando tenemos un paciente con hipercadmia y que va a repercutir sobre los niveles de oxígeno. Entonces, podemos hablar de insuficiencia respiratoria hipercádmica con hipoventilación absoluta o con hipoventilación relativa. La hipoventilación absoluta es cuando baja la ventilación, alteraciones de control respiratorio, por ejemplo, drogas, enfermedades neuromusculares, alteraciones de caja torácica. Y la hipoventilación relativa, es decir, aumento del espacio muerto, son las enfermedades respiratorias obstructivas que tienen que ser severas para que generen este tipo de alteraciones. La hipercadmia tiene consecuencias fisiopatológicas. Además de la hipoxemia, que ya les mencioné y que ustedes pueden ver claramente en la ecuación del gas alveolar, se produce una acidosis. Se produce aumento de las resistencias vasculares pulmonares, que llevan a hipertensión pulmonar, y se produce vasodilatación cerebral, porque el CO2, el anhídrido carbónico, es un vasodilatador cerebral que va a llevar a edema cerebral. Entonces, los pacientes pueden consultar por cambios de la personalidad, por cefalea, por edema de papila, por asterixis o llegar al coma. Es decir, trastornos de desarrollo de una encefalopatía hipóxico-metabólica, que es importante tener presente en un paciente que puede tener condiciones clínicas que lo llevan a la hipercadmia. El examen físico deberá incluir los niveles de conciencia y la presencia de permeabilidad de las vías respiratorias. La exploración de la cabeza y cuello es importante, sobre todo si hay presencia de estridor inspiratorio, de membranas faringias, de la presencia de edema o angioedema, que es difícil de evaluar si el paciente no está lúcido. La presencia de midriasis, diarrea, rubor o tos productiva, como el caso de intoxicación por fosforados, por órganos fosforados. La exploración neurológica deberá incluir el estado de conciencia, la pupila, la presencia de fasciculaciones
o la presencia de asterixis. Y a nivel cardíaco el paciente va a estar taquicárdico, va a estar hipertenso y puede tener arritmias. Son signos que representan las consecuencias fisiopatológicas para un paciente que tiene hipercalmia. Bueno, dicho lo anterior, ¿cómo sigue la historia de Amalia? Amalia tiene un síndrome de obesidad y hipoventilación. Combinación de obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, respiraciones con trastornos de sueño, casi el 90% de los pacientes con síndrome de obesidad y hipoventilación tienen apnea de sueño, e hipercalmia diurna, con una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, después de excluir otras causas de hipoventilación. Amalia comenzó tratamiento con BiPAP, con frecuencia de backup y oxígeno bajo flujo, porque tiene hipertensión pulmonar, y eso habla de gravedad del cuadro. Además tiene una obstrucción crónica del flujo aéreo, tiene EPOC, fue tratado con medicación de acuerdo a las guías de práctica clínica. La paciente mejoró su sintomatología, pero a pesar de los intentos reiterados no logra bajar de peso en el seguimiento y no mejora la presión pulmonar. Con esto quiero destacar que la paciente había sido inicialmente estudiada como un probable tromboembolismo de pulmón, lo cual obviamente uno no lo puede descartar rápidamente, pero si uno hace el análisis fisiopatológico de lo que realmente está llevando a la paciente a la consulta, que es la disnea y la cefalea, como se ve inicialmente, uno debería pensar, no debería pensar en tromboembolismo como el diagnóstico más importante, ni destinar mucho tiempo y muchos recursos a su diagnóstico, sino que uno debe pensar en este tipo de enfermedades, el síndrome de obesidad y hipoventilación de entrada, porque la paciente tenía claramente una hipercalmia asociada a este tipo de síndromes. Entonces, el manejo clínico de la insuficiencia respiratoria, y yo no voy a entrar en el tema de la ventilación invasiva o no invasiva, es el tratamiento de la enfermedad, se basa en el tratamiento de la enfermedad de base, lo cual es obviamente muy importante, medidas de soporte para esta enfermedad y la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, cuyo objetivo debe ser mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 60 o 65 milímetros de mercurio y el subrogante, la saturación de oxígeno mayor a 90-92% de acuerdo al paciente. Este es el objetivo básico de la oxigenoterapia, ya que la hipoxemia mata. Para ello disponemos de sistemas de administración, y siempre recalco que estamos dentro del lado no invasivo, dentro del manejo clínico de la insuficiencia respiratoria. Disponemos de sistemas de alto flujo, como las mascarillas tipo Venturi o los ventiladores, y sistemas de bajo flujo, como son las cánulas nasales o las máscaras con reservorio. Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda no hipercálmica, por algún mecanismo de shunt, llámese una neumonía severa, una atelectasia importante, la indicación serían sistemas de alto flujo con FiO2 por encima de 0,35 o 0,40 o más, si uno utilizaría una cánula de alto flujo. Ahora, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria hipercálmica, debe utilizarse siempre sistemas de bajo flujo, con FiO2 cercanas a 0,24, o sea, un poquito mayor a la FiO2 del aire ambiente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque estos pacientes tienen alteración de la relación ventilación-perfusión. Tienen
una relación ventilación-perfusión no homogénea, porque tienen obstrucciones en su vía aérea. Entonces, cuando el paciente tiene una enfermedad obstructiva, tiene una ventilación baja. El organismo tiene un mecanismo compensatorio de esta baja ventilación, que es bajar la perfusión, porque cuanto la relación sea entre ventilación y perfusión sea más homogénea, mejor será la oxigenación a nivel de digamos, el mecanismo de oxigenación a nivel del pulmón. Por lo tanto, si la ventilación es pobre, se produce un mecanismo compensatorio que se llama vasoconstricción hipóxica, que trata de compensar bajando la perfusión de esa estructura. Entonces, esto va a generar hipoxemia con normocalmia. El mecanismo compensatorio va a ser la vasoconstricción hipóxica y va a haber cierto equilibrio en la relación ventilación-perfusión. Pero, si iatrogénicamente se le agrega oxigenoterapia en forma descontrolada, se va el mecanismo compensatorio va a dejar de funcionar, porque es un mecanismo caro que consume energía, que consume ATP. Por lo tanto, la relación ventilación-perfusión va a empeorar en lugar de mejorar. Va a haber un aumento en el espacio muerto, es decir, ventilación desperdiciada dentro de la ventilación total, y va a haber hipercalmia. La hipercalmia llevará a depresión respiratoria y la depresión respiratoria puede llegar al paro. Esta tablita resume una situación fisiopatológica muy frecuente en la práctica clínica y que generalmente lleva a errores y lleva a iatrogenia, que puede terminar con la vida del paciente. Por lo tanto, el manejo de la oxigenoterapia, sobre todo en pacientes que tienen alteración de la relación ventilación-perfusión, debe ser muy controlado, muy acotado. Aquí lo tienen documentado en línea de puntos. Pacientes con patología obstructiva a la cual se le agrega oxígeno, lo más probable es que desarrollen hipercalmia. Y cosa que no va a suceder en un paciente con hipoventilación alveolar pura, donde el oxígeno en general no altera tanto la PCO2, ni tampoco en pacientes con distrés respiratorio, que sería el ejemplo de una hipoxemia pura, sin alteración obstructiva, sin un desequilibrio ventilación-perfusión tan marcado. Entonces, el riesgo de la oxigenoterapia es la hipercalmia. Y la causa es la alteración de la ventilación-perfusión, el agravamiento de la alteración ventilación-perfusión por incremento del espacio muerto fisiológico. Como segundo elemento está la depresión del centro respiratorio, que existe pero es un elemento menor, y el efecto Haldane, que tiene que ver con la afinidad de la hemoglobina por el anhídrido carbónico. Entonces, en conclusión, la oxigenoterapia debe ser controlada, supervisada, es una herramienta de la práctica clínica que uno tiene que tener que es sumamente útil, pero tiene un riesgo. Y hay que analizar claramente en qué paciente lo voy a aplicar, por qué y cómo lo voy a administrar. Finalizo con esto. La insuficiencia respiratoria hipercálmica es un problema ventilatorio. Por lo tanto, tiene que ser tratado con ventilación. Entonces, como mensaje final, analicen la insuficiencia respiratoria como un síndrome
piensen que puede tener muchas causas, no solamente enfermedades de los pulmones, que debe ser estudiada y debe ser analizada desde el punto de vista fisiopatológico para una mejor comprensión de la misma, y que la forma inicial de abordaje de un paciente con insuficiencia respiratoria es el cálculo del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Recuerden la importancia que tiene la hipercapnia en la ecuación del gas alveolar, y recuerden que la hipercapnia tiene como causa fundamental la reducción de la ventilación alveolar o el aumento del espacio muerto fisiológico. Y por lo tanto, trabajen estos pacientes distintos y piensen que si el paciente yo le voy a agregar oxígeno, el oxígeno puede ser perjudicial, entonces tengo que hacerlo en forma controlada, y si el paciente tiene hipercapnia es un problema ventilatorio y por lo tanto tengo que tener la ventilación a mano, porque eso es lo que va a ayudar a salvar la vida del paciente. Muchas gracias, espero que esta presentación les sea de utilidad en su práctica clínica habitual.